encuentren súper bien cada uno de ustedes. Para las personas que me habían escrito por Instagram preguntándome que por qué no he estado grabando videos. No he estado subiendo videos todas las semanas como lo hacía anteriormente. Sí lo estoy haciendo, pero ahorita estoy con tantas cosas. Estoy estudiando, viendo algunos tutoriales para mejorar la edición, porque en varios videos anteriores he cometido varios errores. Bueno, es problema de edición, cosa que estoy trabajando en eso, tratando de mejorarlo. Espero que este video, espero que este video sí me salga bien, tanto audio, tanto edición, tanto lo que quiero tratar de transmitirles con este caso. Espero que sí me salga bien, porque muchas veces cuando me sale bien una cosa, la otra no, entonces es un caos. Voy a tratar de organizarme mejor, de traer los videos un día en específico. Yo sé que va a ser difícil, pero voy a tratar de organizarme mejor. Sin más, empecemos. El 5 de junio del 2009 es una fecha que nadie podrá olvidar en Hermosillo, Sonora, México. Es una fecha que marcó un antes y un después en la vida de aquellos que hasta el día de hoy piden justicia. Es una fecha que vive muy latente en la memoria de aquellos que fueron directamente afectados. El día viernes 5 de junio del 2009, la tarde transcurría de lo más normal. Todos apresurados en culminar su semana laboral, para llegar a sus casas y tomar aquel merecido descanso. Sin embargo, nadie sabía ni presentía lo que estaba a punto de ocurrir en Hermosillo, Sonora, México. A las 3 de la tarde empezaron a colapsar llamadas a la línea de emergencia, en las cuales se reportaba un incendio, pero al principio las llamadas eran inconsistentes. Se estaba reportando un incendio, pero nadie sabía dónde. En primera instancia, muchos dedujeron que el lugar donde se había provocado el incendio era una gasolinera que quedaba en la contraesquina, entre la calle Ferrocarrileros y Mecánicos. Otros decían que se estaba quemando una llantería. Sin embargo, fue cuestión de pocos minutos para que todos los vecinos cercanos al lugar se dieran cuenta que la gran columna de humo salía de un lugar que todos conocían. El lugar que se encontraba en llamas era la guardería ABC, guardería que quedaba en la colonia Y de la ciudad de Hermosillo, frente a la gasolinera, la misma que minutos antes muchos vecinos deducían que era esta justamente la que estaba prendida en llamas. Guardería que al momento de los hechos albergaban 176 niños de 5 meses a 5 años de edad, y que justamente al momento de los hechos los niños se encontraban en la hora de descanso. Los vecinos cercanos empezaron a sentirse motivados en ayudar a todos los niños de aquel lugar que minutos antes había sido una guardería, o al menos eso parecía. Sin embargo, sacar a los niños se estaba volviendo más difícil con cada segundo que pasaba. Las puertas se encontraban atrancadas, no se podía abrir debido a que las llamas las estaban consumiendo. Empezaron a buscar una solución en medio del caos. Algunos empezaron a saltarse la reja con el afán de ayudar a aquellas pequeñas vidas que se encontraban al interior. En el lugar se encontraba un joven que observaba cómo trataban de hacer agujeros a la pared de la guardería con la intención de ingresar. Sin embargo, las buenas intenciones no daban frutos positivos. En ese momento, el joven que estaba observando la escena tuvo la idea de utilizar su carro nuevo, ponerlo de reversa, y le dio duro contra la pared. Esto hizo que se abriera un gran hoyo en el cual ingresaron varios padres junto con él. Sin embargo, al momento que ingresan, ya varios niños estaban sin vida. En ese momento, muchos padres, preocupados con la intención de buscar a sus hijos, sin darse cuenta aplastaron a varios niños que se encontraban en el suelo. El humo adentro era muy extenso y tratar de visualizar a alguien era casi imposible. Luego de que llegan los bomberos, hicieron cadenas para lograr sacar a todos los niños. Pese a los esfuerzos, muchos se encontraban ya sin vida, en especial los bebés, debido a la gran cantidad de humo que inhalaron. Sí hubieron niños con quemaduras muy graves, las cuales hizo que luego reconocerlos fuera imposible. Pero en sí la mayoría murió a causa de todo el aire que inhalaron. La desesperación en la entrada de la guardería era total.
Madres habían salido del trabajo en cuanto se enteraron que la guardería estaba en llamas. Otros padres habían llegado al lugar para retirarlos. Abuelos, tíos, hermanos se encontraban afuera gritando desesperados con la única intención de saber si el hijo, nieto, sobrino, hermano, primo se encontraban bien. Pero la conmoción adentro era más fuerte. Se empezaron a trasladar a los niños en carros particulares, taxis, ambulancias, a diferentes hospitales de la ciudad. En ese momento no se sabía a qué niño mandaban a aquel lugar. Simplemente los niños que iban saliendo los iban mandando de emergencia. Sí hubieron madres que en el momento llegaron y ellas mismas trasladaron a sus hijos a los dispensarios médicos. Sin embargo, otras madres llegaban preocupadas, gritando, desesperadas, obviamente, por saber de sus hijos. Y ya cuando llegaban al lugar de los hechos, a la guardería, ya los niños no estaban, ya se los habían llevado al hospital para que les brindaran atención médica. Entonces esas madres, en medio de la desesperación, llegaban al lugar. En ese momento se mandaban a distintos hospitales de la ciudad. Entonces no sabían en qué hospital mismo estaba su hijo. Entonces eso fue una conmoción total. En su total murieron 49 niños, 24 mujeres y 25 varones, y un total de 106 heridos. No quiero en sí meterme mucho a indagar sobre el tema y la principal hipótesis con respecto a lo ocurrido aquel 5 de junio del 2009, pero es necesario escudriñar algunos detalles para que más o menos entendamos quizás por qué se provocó o se dio el incendio. Lo primero que se dijo fue que la guardería ABC no contaba con todos los implementos de seguridad que debe tener un centro infantil en el cual albergan niños, sino que este lugar era más bien una bodega industrial y que al lado se encontraba una oficina de archivos del Departamento del Control Vehicular de la Secretaría de Haciendas del Gobierno de Sonora, en la cual se encontraban 5 toneladas de papeles, entre esos matrículas de carros y archivos. Esta bodega se había fomentado en el año 2002, un año después de que al lado ya existiera la guardería ABC. Aquel día 5 de junio, según las primeras versiones de los empleados que trabajaron desde las 8 de la mañana acomodando matrícula vehicular, ellos afirman que salieron a las 2:35 y apagaron todo el sistema de aire acondicionado. De acuerdo a la versión oficial, el incidente ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando en la guardería los niños dormían la siesta. La bodega se sobrecalentó, la bodega que resguardaba las 5 toneladas de documentos, placas vehiculares y 3 vehículos. El sobrecalentamiento fundió el aluminio de motor del sistema, lo que provocó que fragmentos en llamas cayeran sobre los archivos, y el hecho de ser papeles fue lo que hizo que el fuego consumiera con mayor rapidez todo lo que había a su paso. Quédense ahí, sentaditos, sentaditos. Ahí sentaditos a sus lugares, todos por favor a sus lugares. ¡Sácalos! ¡Sácalos! El incendio se generalizó en la bodega y se propagó a la instancia infantil, ya que ésta se encontraba al lado, en la cual se encontraban 176 niños resguardados y aproximadamente 50 empleados. El techo de la instancia infantil donde se encontraban los niños era de poliestireno. Y esto en sí es muy importante de que entendamos por qué la magnitud de, aparte de ser papeles, que fue lo que se consumió y se propagó demasiado rápido el fuego, el techo de la guardería de la estancia infantil era de poliestireno. En sí era plástico. Entonces, ¿qué hizo esto? Que al momento que se fue propagando el fuego por la instancia de los niños, donde los niños se encontraban ya algunos durmiendo, al momento que se iba derritiendo iba cayendo encima de los niños y muchos de los bebés que murieron fue a causa de estas fuertes quemaduras. El mismo día, al lugar de los hechos, llegó el alcalde de ese entonces, Ernesto Gándara, solidarizándose con todos los padres que habían perdido a sus hijos. También se canceló el debate organizado por el Consejo Estatal entre los candidatos a gobernador. O sea que aquel día del siniestro era el debate entre los candidatos a gobernador de Sonora. Esto es un detalle muy importante y espero que lo tengan presente para las personas que no conocen bien el caso, que lo tengan muy presente, porque aquí se desarrolla una hipótesis que a pesar de los años sigue muy latente en muchas personas y muchas personas afirman que el fuego se propagó debido a esta hipótesis. El 18 de julio del mismo año, destituyeron de sus respectivos cargos a la coordinadora de guardería y al director de prestaciones económicas. Todo esto se dio ya que en las primeras investigaciones que se hizo, se llegó a saber que la guardería ABC era gestionada por tercero. ¿Qué quiere decir? Que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene a su cargo las guarderías, que como ustedes ya saben en cualquier lugar del mundo es muy importante para aquellos padres, madres solteras,
que trabajan y necesitan a alguien que les cuide sus bebés mientras ellos laboran. Obviamente ellos pagaban una cuota al seguro social. Pero ¿qué pasa? Que debido a la gran demanda que ya había de guarderías, el Instituto Social tenía dos estancias. La primera son guarderías convencionales que son gestionadas directamente por ellos, y la segunda son las guarderías subrogadas, las cuales son gestionadas por tercero. ¿Qué quiere decir? Que por medio de estas guarderías hay socios. La guardería ABC era una de estas guarderías. El 5 de agosto del 2009 se llevó a cabo una investigación más profunda con respecto a todas las irregularidades que se presentaron aquel día de los hechos. Se encontró desde un principio que todas las guarderías subrogadas tenían un desorden total con respecto a la construcción de estos espacios donde se iban a resguardar niños. Pese a que estas personas recibían el dinero para acondicionar el espacio que iba a ser para los niños, no lo hacían. En sí, la guardería carecía de salidas de emergencias, sistema contra incendios, extintores, y las puertas se abrían hacia adentro en lugar de abrirse hacia afuera, que era lo conveniente. Esto fue justamente lo que influyó mucho a que al momento de los hechos los padres o las personas que se encontraban afuera que querían ingresar al lugar no podían, porque tenían que empujar la puerta hacia adentro, y como ya la mayoría del fuego ya había consumido las puertas, eso hizo que se atrancaran. Entonces fue difícil empujarlas. Aparte de eso, el hecho de empujar las puertas, imaginarse que los niños se encontraban atrás de la puerta, a muchos los ponía en tensión en aquel momento, en aquel caos. Y lo más importante aquí es que tanto los empleados como las maestras no estaban capacitados para afrontar un siniestro como el que se vivió aquel 5 de junio. Incluso una maestra dice que habían tenido aproximadamente unas semanas antes de los hechos, habían tenido una capacitación, y la persona que los capacitó les dijo que el lugar no estaba apto para tener niños, que no había salidas de emergencia, que tenía muchas irregularidades. El 5 de enero del 2010 se sabe que sí hubo fallas eléctricas en el lugar, pero las investigaciones también mostraban que hubo cierta manipulación, lo cual generó el incendio. Aquí sale una hipótesis que muchas personas se plantearon con respecto a la cierta manipulación que se dice hubo en el lugar. Muchas personas aseguran que entre las 5 toneladas de papeles que habían en la bodega se encontraban unos archivos del estado de Sonora, donde mostraba una deuda externa que tenía el país, y como se estaba a punto de elegir nuevo mandatario, el mandatario actual no quería que esto se supiera. Entonces dio la orden de quemar la bodega con todos los archivos adentro, pero según las versiones, se dice que él dio esta orden para que se llevara a cabo a las 3 de la mañana. La persona encargada de quemar la oficina se equivocó y terminó manipulando cierto objeto a plena luz del día, cuando los niños se encontraban al lado. Todo esto se dice ya que ese día sería el debate organizado por el Consejo Estatal entre los candidatos a gobernador. El 5 de mayo del 2010 terminaron implicados más funcionarios, entre esos los socios de la guardería, personajes importantes en aquel entonces, los cuales eran Alfonso Escalante, Antonio Salido, quienes eran funcionarios del gabinete del entonces gobernador de Sonora, Sandra Telles, Urquide Serrano y Marcia Matilde Altagracia. Esta última era la prima de la entonces primera dama Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón. La mayoría de los socios de la guardería tenían algún tipo de vínculo con la política, y pese a que fueron procesados, eventualmente quedaron libres. Entre tanta lucha por parte de los padres directamente afectados, el 3 de junio del 2010, después de un año de extenuante lucha, se decreta el 5 de junio como Día Nacional, en honor a todos esos niños que perdieron la vida aquel 5 de junio del 2009 en la guardería ABC. Se dice también que la guardería ABC, en ciertos momentos, llegaba a albergar 220 niños. Esto era demasiado, y más para aquel lugar en precarias condiciones. Recordemos que el día de los hechos se encontraban 176 niños bajo el cuidado de 50 empleados. Esto influyó muchísimo, ya que al momento del incendio, muchas maestras no se daban abasto para cargar a todos los niños y poderlos sacar. Y recordemos que se encontraban niños de 5, 6, 7 meses de edad y niños de 3, 4, 5 años. Entonces, para esas maestras y para los 176 niños era una carga muy pesada, eran muchos niños. Desde el día de los hechos hasta hoy, han pasado 3 presidentes: Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y AMLO, y nadie le ha dado esa tranquilidad de justicia a los padres marcados por aquel día, pues aquellos que fueron procesados eventualmente
fueron saliendo y hasta hoy no se tiene a nadie pagando por el siniestro, pues todo quedó en que fue un accidente, pese a que las precarias condiciones en las cuales se encontraba la guardería y que como tal esto era una responsabilidad directa de los socios. No sé qué opinen ustedes. Este caso, como lo dije anteriormente, lo único bueno, por decirlo entre comillas, lo único bueno que se sacó de este siniestro, de este desastre, que pueden pasar muchos años, México nunca podrá olvidar esta tragedia, porque es una de las tragedias que azotó muy fuerte a México, por el simple hecho de que las personas que se encontraban al interior de la guardería en llamas eran niños. Entonces fue algo muy triste. Las personas que son madres, padres, podrán entender un poquito del dolor de todas esas personas que fueron directamente afectados, ¿no? Da mucha impotencia de que ya han pasado 12 años y aún no se tiene a nadie pagando como tal por aquel suceso, y que la mayoría de las personas de arriba, o sea, la mayoría de las personas, que fue simplemente un accidente, ¿no? Entonces es muy triste, muy triste. Incluso hay niños que tuvieron graves quemaduras de un 80%, 50%, un 60%, y tienen una vida, llevan una vida, tratando de llevar una vida normal, pese a que igual las secuelas quedaron traumados. Es algo imborrable, es algo que nunca podrán olvidar. Incluso aquí también entra un litigio muy fuerte, y es que el hecho de que las maestras en ese momento salieron todas corriendo, se asustaron mucho y solo sacaron los niños que pudieron sacar, y no se quedaron con los niños ahí adentro, sino es que salieron asustadas por salvar su vida. Entonces esto es algo que igual en su momento se apeló mucho, pero no se llegó a nada porque nadie sabe, ¿no?, cómo uno reacciona en un momento así. Uno no sabe cómo reaccionar. Muchas veces la conciencia dice una cosa y el corazón otra, ¿no? Yo me quiero quedar, pero el susto, no sé, o sea, no sé qué pensar. Y hay un testimonio muy desgarrador que me da muchísima tristeza también, y es que una de las maestras perdió a su nena ahí. También estudiaba ahí, era de otra clase, estaba al cuidado de otra maestra, de una compañera de ella. Entonces también perdió a su nena. Entonces algo muy triste. Bueno, señores, hasta aquí el caso, hasta aquí el video. No sé qué piensan ustedes, déjenme sus comentarios aquí abajo. Estaré leyendo. De pronto se me escapó algún detalle importante, pido me disculpen y pido lo pongan aquí abajo para yo también enterarme. Bueno, sin más, me despido, pero antes te invito a que me sigas en mis redes sociales, en las cuales, como ya saben, comparto historias y estaré actualizando los temas que iré subiendo. También te invito a que te suscribas a este canal, le des manito arriba. De esta manera me estarías apoyando inmensamente. Sin más, me despido. Bye bye.